Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que, ¿quién no ama el chisme, verdad? Y cuando el chisme involucra a dos estrellas de la talla de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio que rodea la relación entre estos dos famosos actores turcos. ¿Fue real el amor que se rumoreaba o todo se trató de un simple cuento para alimentar los medios? Prepárense para descubrirlo porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la pasión, la química y, por supuesto, los rumores que inundaron el mundo del entretenimiento. Antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos hablando de lo último en farándula, chismes jugosos y todas esas noticias que nos encantan. Así que ya saben, botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Nombres que juntos evocan imágenes de glamour, drama y por supuesto, mucho romance. ¿Pero por qué esta pareja se convirtió en un tema de conversación constante en su momento? Pues bien, todo comenzó con la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Aatay y Serine interpretan a Yaman y Mira, dos jóvenes que se enamoran y viven una historia de amor intensa y apasionada. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que algo más estaba pasando. La serie Medcezir se convirtió rápidamente en un fenómeno en Turquía y en varios países del mundo. La historia, inspirada en la icónica DOC, presentaba una trama moderna y atractiva para el público joven. Yaman, un joven de un barrio humilde, es rescatado de una vida de delincuencia y conoce a Mira, una chica de familia adinerada. Sus mundos se cruzan y, a pesar de las diferencias sociales y familiares, surge una conexión innegable. Esta premisa, combinada con las interpretaciones de Aatay y Serine, fue la receta perfecta para el éxito. Pero la magia no solo residía en la historia. La elección de los actores principales fue crucial. Aatay Ulusoy, con su atractivo físico y su talento para interpretar personajes complejos, ya era una figura popular gracias a su participación en la serie El secreto de Feria. Serine Sarıkaya, por su parte, era conocida por su belleza, su elegancia y su capacidad para encarnar personajes femeninos fuertes y emotivos. Juntos crearon una pareja que cautivó al público desde el primer momento. La química entre ellos fue palpable, tanto en las escenas románticas como en las dramáticas. Sus miradas, llenas de intensidad y complicidad, parecían traspasar la pantalla. Los diálogos, escritos con ingenio y sensibilidad, eran pronunciados con una naturalidad que hacía que la historia se sintiera real. Y por supuesto, los fans se engancharon a la serie y comenzaron a soñar con que ese amor, que veían florecer en la pantalla, fuera real. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Los fans, obsesionados con la pareja en la serie, empezaron a especular y a desear que su romance ficticio se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada interacción de Aatay y Serine y fuera del set, una mirada cómplice. Rumor. Una foto juntos en un evento. Rumor amplificado. Una salida a cenar. Boom, a explotar las redes. Los medios de comunicación, por supuesto, tampoco se quedaron atrás y alimentaron la llama con noticias y especulaciones sobre un posible romance. Los foros y las comunidades online dedicadas a Medcezir se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se tocaban, la cercanía física, las miradas furtivas. Todo era motivo para alimentar el rumor. Se crearon montajes, vídeos editados y teorías conspirativas que daban por hecho que Aatay y Serine eran pareja en la vida real. La pasión de los fans era tal que incluso se llegaron a inventar nombres para la pareja. Yaman Mira se convirtió en un hashtag viral y en una forma de expresar su deseo de que el amor de la serie se materializara fuera de ella. La maquinaria mediática, siempre atenta a las historias que generan interés, no tardó en sumarse a la fiesta.
Revistas del corazón, sitios web de noticias del espectáculo y programas de televisión dedicados a la farándula empezaron a publicar notas, artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre los actores. Se hablaba de encuentros secretos, de viajes románticos y de una relación que se mantenía en secreto para proteger la privacidad de ambos. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier imagen que pudiera confirmar el romance, pero, como veremos, la evidencia concreta era escasa. Pero, ¿qué evidencia concreta existía para respaldar estos rumores? Pues bien, la verdad es que no mucha. Si bien hubo fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, cenas y salidas, no se les vio en situaciones que confirmaran una relación amorosa. Sin embargo, la prensa turca, experta en crear titulares sensacionalistas, se encargó de inflar cualquier gesto o encuentro como una confirmación. Los rumores persistieron durante la duración de la serie y, por supuesto, se intensificaron cuando Medcezir llegó a su fin. Es cierto que se les vio juntos en varias ocasiones. Asistieron a eventos promocionales de la serie, a premieres de películas y a eventos sociales. También se les fotografió saliendo a cenar, compartiendo momentos con el equipo de la serie y pasando tiempo juntos fuera del trabajo. Pero ninguna de estas situaciones, por sí solas, confirmaba la existencia de una relación amorosa. La prensa, sin embargo, se encargó de interpretar cada gesto, cada mirada y cada encuentro como una prueba irrefutable de su romance. Por ejemplo, una fotografía de ellos tomados de la mano en una alfombra roja fue interpretada como una confirmación pública de su relación. Una cena en un restaurante donde se les vio sonrientes y conversando animadamente, fue descrita como una cita romántica. Incluso simples declaraciones de afecto y admiración mutua en entrevistas fueron tomadas como señales inequívocas de su amor. La realidad, sin embargo, era mucho más ambigua. ¿Y qué dijeron los protagonistas al respecto? Tanto Atay como Şerinay mantuvieron una postura bastante hermética. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente la existencia de una relación. En las entrevistas solían responder con evasivas, halagos mutuos y declaraciones sobre la gran amistad que los unía. Esta ambigüedad, por supuesto, no hizo más que alimentar la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no confirmaban o desmentían los rumores? ¿Qué estaban ocultando? El misterio se volvía cada vez más atractivo. Atay y Şerinay, ambos actores con una creciente popularidad, eran conscientes del impacto que sus declaraciones podían tener. Confirmar una relación sentimental, por ejemplo, podría generar un mayor interés en la serie, pero también podría afectar su privacidad y su libertad. Desmentir los rumores, por otro lado, podría decepcionar a los fans y restar interés a la historia. Por eso optaron por una postura prudente y ambigua. En las entrevistas solían elogiar el trabajo del otro, destacar la buena química que tenían y hablar de la amistad que los unía. Şerinay es una gran actriz y una gran amiga. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos, declaraba a Atay en una ocasión. Atay es un gran compañero y una persona muy especial. Tenemos una conexión muy fuerte, respondía Şerinay. Estas declaraciones, aunque amables y respetuosas, no confirmaban ni negaban la existencia de un romance. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar los rumores, los alimentó. Los fans y los medios de comunicación interpretaron estas respuestas como una señal de que algo se escondía detrás de las palabras. La duda se convirtió en el motor de la especulación, y el misterio se hizo aún más atractivo. La gente quería saber la verdad, y la falta de una respuesta clara solo avivó la curiosidad. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento turco, como muchos otros, es muy consciente del poder que tiene el romance en la pantalla y cómo éste puede potenciar el éxito de una serie. La química entre los actores se convierte en un factor clave para enganchar al público y generar una conexión emocional. A veces la propia productora o la cadena de televisión promueven este tipo de rumores para generar más interés en la serie y, por supuesto, aumentar las audiencias. No digo que este fuera el caso de Medcezir, pero es algo que hay que tener en cuenta. La industria del entretenimiento turca, al igual que otras industrias similares en el mundo, es una máquina de generar contenido y emociones. El éxito de una serie, una película o una obra de teatro depende, en gran medida, de la capacidad de conectar con el público y de generar una respuesta emocional. El romance, el drama y la intriga son ingredientes clave para lograrlo. En este contexto, la química entre los actores es un factor fundamental.
Cuando dos actores logran crear una conexión especial en la pantalla, el público se involucra en la historia y se identifica con los personajes. Esta conexión emocional puede ser utilizada, consciente o inconscientemente, para generar más interés en el proyecto y, por supuesto, para aumentar las audiencias. En algunos casos, la propia productora o la cadena de televisión pueden fomentar los rumores sobre una posible relación entre los actores principales. Esto genera expectación, aumenta la atención de los medios de comunicación y atrae a un mayor número de espectadores. Es una estrategia de marketing que en muchos casos resulta efectiva. En el caso de Medcezir, no hay evidencia concreta que demuestre que se recurrió a esta estrategia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la posibilidad existe y que en el mundo del entretenimiento, los límites entre la realidad y la ficción a veces se difuminan. Además, la vida personal de las estrellas turcas está constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi están siempre al acecho, listos para capturar cualquier momento que pueda ser interpretado como una confirmación de un romance. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans y los medios compiten por obtener la primicia. En este contexto, mantener la privacidad y proteger su vida personal se convierte en un desafío constante para los actores. La fama en Turquía, como en muchos otros países, conlleva una serie de desafíos y responsabilidades. Las estrellas de cine y televisión son figuras públicas y, por lo tanto, sus vidas privadas están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público en general. Los paparazzi, los fotógrafos que se dedican a capturar imágenes de celebridades, son una presencia constante en la vida de los actores turcos. Están al acecho buscando cualquier momento que pueda ser considerado como una confirmación de un romance, una infidelidad o cualquier otro evento que pueda generar interés. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un campo de batalla donde los fans y los medios de comunicación compiten por obtener la primicia. Las fotos, los vídeos y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y los actores se ven obligados a lidiar con una constante invasión de su privacidad. En este contexto, mantener la privacidad y proteger su vida personal se convierte en un desafío constante. Los actores deben ser cautelosos con sus apariciones públicas, con sus declaraciones a los medios de comunicación y con sus interacciones en las redes sociales. Deben estar preparados para enfrentar los rumores, las especulaciones y las críticas. Y sobre todo, deben aprender a vivir con la constante presión de la fama. En definitiva, ¿fue real el romance entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza absoluta. Lo que sí es seguro es que la química que tenían en la pantalla era innegable y que ambos lograron crear una conexión especial con el público. Pudieron haber mantenido una relación en secreto, o simplemente ser grandes amigos que disfrutaron del éxito de su proyecto. O tal vez simplemente la magia del cine y la habilidad de dos grandes actores para crear una ilusión. La incógnita sobre la relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya sigue siendo un misterio sin resolver. No hay pruebas concretas que confirmen o desmientan la existencia de un romance. Lo que sí es evidente es que la química entre ellos en la pantalla era innegable y que lograron conectar con el público de una manera especial. Existen varias posibilidades. Podrían haber mantenido una relación en secreto, protegidos de la mirada pública. Podrían haber sido simplemente grandes amigos que disfrutaron del éxito de su proyecto y que, tal vez, no quisieron complicar su amistad con una relación sentimental. O quizás la magia del cine, la habilidad de dos grandes actores y el deseo del público por ver un romance en la vida real fueron suficientes para crear una ilusión. La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo importante al final es que ambos actores dejaron una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y pase lo que pase, su legado, como llaman y mira, perdurará para siempre. En mi opinión personal, creo que es probable que existiera una fuerte atracción entre ellos, una conexión especial que trascendía lo profesional. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban. No creo que todo fuera actuación. Pero al final, la decisión de llevar esa relación al plano personal dependía de ellos. Y si decidieron mantenerlo en secreto, respetamos su privacidad. Como creadora de contenido, me gusta analizar y especular sobre estos temas. En mi opinión, es probable que existiera una conexión especial entre Altay y Serine y que iba más allá de lo profesional. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, la naturalidad con la que se relacionaban. Todo indicaba que había algo más.
Sin embargo, la decisión de llevar esa conexión al plano personal dependía exclusivamente de ellos. Tal vez decidieron mantener su relación en secreto, tal vez simplemente decidieron no avanzar más allá de la amistad. Lo importante es respetar su privacidad y su decisión. En los años posteriores a Medcezir, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Atay Ulusoy se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, con participaciones en series como Yerde, The Protector, y la reciente Centennial. Serenay Sarıkaya, por su parte, ha continuado demostrando su talento actoral en proyectos como Fi, Alice y la serie Samaran. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han sabido mantener su popularidad a lo largo de los años. Y aunque han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado una relación romántica con el otro. La trayectoria de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya después de Medcezir es un claro ejemplo de éxito y perseverancia. Ambos actores han sabido reinventarse, asumir nuevos retos y demostrar su versatilidad y talento. Atay Ulusoy ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su participación en series como Yerde, The Protector y Centennial han sido clave para su éxito. Serenay Sarıkaya, por su parte, ha demostrado su talento actoral en proyectos diversos y arriesgados. Fi, Alice y Samaran son ejemplos de su versatilidad y de su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Ambos actores además han sabido mantener su popularidad a lo largo de los años. Han sido reconocidos con premios y nominaciones, han protagonizado portadas de revistas y han sido objeto de admiración y respeto por parte del público y de la crítica. Y aunque han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación romántica con el otro, lo que refuerza su decisión de mantener su vida personal en privado. Así que, para resumir, los rumores sobre un romance entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fueron intensos y alimentados por la increíble química que tenían en la pantalla. No hay evidencia concreta que confirme una relación amorosa real, y tanto los actores como los medios mantuvieron un juego de ambigüedad que alimentó la curiosidad del público. La verdad es que probablemente nunca sepamos la verdad absoluta, pero lo que sí es seguro es que ambos actores han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. En conclusión, los rumores sobre un romance entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fueron intensos, apasionados y alimentados por la innegable química que existía entre ellos en la pantalla. La falta de evidencia concreta, la ambigüedad de los actores y la habilidad de los medios para generar expectación contribuyeron a mantener viva la llama de la especulación. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad absoluta sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, lo que sí es seguro es que ambos actores han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su trabajo en Medcezir ha sido reconocido con premios y nominaciones, y la serie ha sido un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya han demostrado ser talentosos, profesionales y perseverantes. Han sabido reinventarse, asumir nuevos retos y mantener su popularidad a lo largo de los años. Y aunque su relación personal sigue siendo un misterio, su legado artístico perdurará para siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo del chisme y la farándula turca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serenay? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.